pregunta directa. ¿Por qué el impuesto específico de los combustibles los pagamos a algunos ciudadanos y otros no? Grandes industrias que tienen grandes utilidades, que les va bien. Porque a la minería le va bien, a la empresa de aerolíneas les va bien, tienen espalda. ¿Por qué el impuesto específico se lo recargamos al profesor que va a hacer clase, al señor que hace su flete, ¿no es cierto? A la gente que se compró su autito para ir a Corner Shop o a toda una aplicación? ¿Y por qué las grandes, por qué si ya esto está complejo y está caro, no se redistribuye el impuesto? Esa es la pregunta. Claro, porque hay que recordar que, por ejemplo, las grandes empresas tienen un tipo de exención tributaria por el uso de combustible. No solamente es que el diésel, que son los que generalmente usan, es más barato y tiene menos impuestos, sino que además tienen una exención tributaria vía el fondo rendición de factura y todo de la benzina. Entonces tienen doble privilegio. A ver, la pregunta tiene una connotación desde el punto de vista técnico, económico. Lo que uno piensa es que siempre cuando hay subvenciones, Julio César, de cualquier tipo, tributaria, exenciones, como nosotros queramos llamarlas, ciertos subsidios, lo que se está buscando finalmente es atraer algún tipo de empresas o individuos eventualmente a que puedan invertir o desarrollar una actividad económica. Entonces, en su momento, cuando esto fue aprobado, estas exenciones se crearon, fue justamente para hacerlo más atractivo para, por ejemplo, empresas mineras desarrollar su actividad minera en Chile. Yo no lo estoy justificando, yo estoy explicando en simple, en buen chileno, por qué yo como Estado debería tener ciertos beneficios o no en cuanto a alguna actividad económica cuando yo hago una subvención o subsidio. Ahora, eso después se tiene que reevaluar dependiendo de justamente lo que tú dices, el impacto en un profesor, porque aquí uno ve beneficios y costos, es decir, yo traigo actividad minera, genero obviamente mayor actividad económica, tal vez recaudo más a nivel eventualmente de impuestos, genero más empleo, entonces uno va midiendo. Pero estamos hablando de empresas, industrias que tienen tremenda utilidad, porque mire, me ya había llegado un cuadro, lo estoy buscando aquí. Si se redistribuyera mejor el impuesto específico, bajarían los precios de los combustibles ostensiblemente, sin sacarlo. Mire, el estudio... No, pero tú dices que eliminando la exención tributaria que tienen las grandes empresas. ¿Cuál es la tesis del estudio? La tesis del estudio es, es un impuesto importante, entonces hay que dejarlo, lo que se recauda. Dejémoslo, lo mismo, que recaude lo mismo, pero que en vez de que los paguen los que lo pagan hoy día, que son los ciudadanos, lo paguen todos. Ya, porque eso es lo que te digo. Porque y que redistribuyan. Y ahí baja existe una exención tributaria que tiene que ver con el uso de combustible en las industrias. Exención que no existe en el ciudadano común. Y ese es el concepto de exención tributaria. Y cuando siempre están dando planes de cómo aumentar la recaudación fiscal, es terminar con las exenciones. Esa sería una forma importante también, ¿o no? Claro que sí, o sea, todo lo que significa exenciones es finalmente decirle a una industria o un grupo de empresas, yo no te vamos a tener que aumentar en el fondo la recaudación vía X, impuestos en general. Entonces, si nosotros en el fondo lo estamos sacando, eso hay que ver las implicancias que tiene. Claro, desde el punto de vista de tu pregunta, Julio César, con respecto a por qué el profesor o todo eso, tiene que ver más un poco de la política. O sea, ellos finalmente, la política es la que tiene que finalmente ver cómo quitar o mover este tipo de subvenciones para poder dárselos, como tú decías, al profesor tal vez que está caminando. Este estudio es choro porque localiza la solución y no entra como al gran Estado, lo más recaudado, todo, sino que el estudio era choro porque decía, ¿qué pasa si redistribuimos en todas las industrias y se recauda lo mismo? ¿Cuánto baja para el ciudadano que todos se estén poniendo con el impuesto específico por litro? Y baja mucho el impuesto específico por persona. Entonces es lo mismo porque son bien interesantes estos estudios de impuestos directos. A algunos les gustan, a otros no. Pero por ejemplo las comidas. Por ejemplo, que la obesidad sea enfermedad implica un gasto importante. Pero si tú le pones a las comidas chatarra, a la comida indecente, un impuesto agregado, y va directo, no entra como al fondo, no, sino que va directo a financiar esas políticas, a algunos no les gusta eso, pero a otros les gustan esos impuestos que estamos llamando, ¿no es cierto?, más directos. Absolutamente, sí. Entonces, bueno, el impuesto a los cigarrillos, que ha ido subiendo cada vez más.
a ese tipo de cosas como para desincentivar el consumo, etcétera. Pero en las últimas reformas tributarias, el tema de los cigarros ha ido subiendo siempre su tasa de impuestos. Cigarrillos han ido subiendo, pero tomando tu punto, Julio César, creo que es muy válido con respecto a mover los impuestos. Obviamente son grandes discusiones que a veces, cuando tú lo llevas al ambiente político, no siempre se zanjan, no siempre están resueltas, pero sí el punto Claro, va porque hay en la intereses dirección creados. correcta. En la política empieza el interés creado, todo. Claro, si hacemos esto Por que supuesto. estamos hablando aquí, seguramente los camioneros ya están llamando para acá, ya están llamando y no se les vaya a ocurrir. O sea, porque siempre hay sectores, industrias interesados o todo. En la minería va a hacer lobby con la gente que tiene contratada para hacer, porque tienen contratada gente que le hace lobby y te llaman al tiro, oye, no lo va. O sea, tú tocas intereses, pero el tema del bien común, o sea, hoy día el impuesto específico a los combustibles que recauda, ¿quién lo tiene en la espalda? Escucha, una vez más los ciudadanos de a pata, o el ciudadano corriente. Entonces, no es el momento de empezar a discutir redistribución. O sea, para que la recaudación sea la misma, ¿no es cierto? Hay que hacer redistribución a lo mejor, o impuestos más directos, todo, pero donde no siempre el perjudicado sea la persona, porque en la persona común y corriente que te dice, oye, ¿sabéis qué? Yo le estoy pagando el impuesto específico, le estoy pagando la carretera concesionada, le estoy pagando el parquímetro en la esquina, le estoy pagando todo, entonces... o sea, ya en la mañana tiro la ducha para meterme abajo y ya estoy pagando no sé qué impuesto. Entonces, está viendo de que hay mucha excepción y ilusión para algunos y que el ciudadano corriente tiene mucha carga impositiva y disfruta poco de esos impuestos porque además tiene su plan de salud aparte, tiene al hijo en un colegio que no es público, sino que estaba... Entonces, ¿por dónde le viene la vuelta?